Hola hermanos, vamos a compartir un mensaje que tiene como título Nuestro ejemplo supremo en el sufrimiento. Nuestro ejemplo supremo en el sufrimiento. Y vamos a estudiar el pasaje de 1 Pedro capítulo 2, versículos 20 al 23. Si hiciéramos una encuesta aleatoria en una sociedad cristiana acerca de las ideas o imágenes que tienen acerca de nuestro Señor Jesucristo, la respuesta serían variadas opiniones. Si les preguntaríamos a los que vienen a la escuela bíblica de Apocalipsis, tendríamos la imagen de Jesús con una espada en la boca. No, mentira. Muchos tendrían una imagen navideña de Jesús, de él, de un bebé en el pesebre. Otros tendrían la idea de Jesús de un niño inteligente que trabajaba en la carpintería con su padre y que en una ocasión desconcertó a los maestros religiosos de Jerusalén. Otros pensarían en él como un maestro adorable y delicado que se identifica y que se preocupa por personas comunes y corrientes como nosotros. Algunos de los encuestados verían a Jesús como un curandero compasivo, pero poderoso, capaz de sanar los padecimientos físicos y emocionales, incluso también de resucitar a los muertos. Cada una de estas ideas e imágenes acerca de Jesús son correctas e instructivas hasta cierto punto. Podemos afirmar que todas ellas no captan por completo el sentido de su vida y ministerio. Una imagen del Hijo de Dios reemplaza a todas las demás en importancia y es crucial para el propósito de su encarnación, para el propósito de su vida y ministerio. Se trata de la imagen de Jesús como un siervo sufriente y un salvador crucificado. El apóstol Pablo resume bien la relación del creyente con esta imagen cuando él dice: me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Hemos estudiado algunos ejemplos de fe en el sufrimiento, como lo son Pablo, Esteban, un poco de Daniel, pero no podemos concluir esta sección de nuestro estudio sobre modelos de conducta en el sufrimiento sin ver a Jesucristo, que es nuestro ejemplo supremo. Y vamos a ver a Jesús como nuestro modelo a través del sufrimiento, a través del pasaje de 1 Pedro capítulo 2, versículos 20 al 23, que nos muestran la imagen de Jesús en el sufrimiento como uno que es perfecto, que es inocente y digno de imitar, y también que nos muestra la imagen de Jesús como uno que es completamente humilde, como un cordero silencioso. Veamos entonces, en primer lugar, a Jesús, un ejemplo perfecto. Nuestro Señor como un ejemplo perfecto. 1 Pedro capítulo 2, versículo 20 al 22, la primera parte. ¿Leen conmigo? Dice así: pues, ¿qué gloria es si pecando sois abofeteados y lo soportáis? Mas si haciendo lo bueno sufrís y lo soportáis, esto ciertamente es aprobado delante de Dios. Pues para esto fuisteis llamados, porque también Cristo padeció por nosotros, dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas, el cual no hizo pecado. Cuando experimentan una prueba o un periodo de sufrimiento, muchos creyentes les hacen estas preguntas al Señor: ¿por qué a mí, Señor? O ¿qué he hecho para merecer esto? ¿Qué hice para merecer esto que me está pasando?
Por lo general, estas preguntas, fíjense que nos las hacemos al principio de la prueba, cuando todavía no está claro el propósito de eso. Aquellos que sufren o aquellos que aconsejan a los que están sufriendo, a los que están pasando por esto, rápidamente mencionan al pecado como la causa estándar de la angustia, la causa general de la angustia. Mencionan al pecado, y eso me recuerda a un error que tuvieron los discípulos con respecto a un hombre que había nacido ciego de nacimiento. Cuando le preguntaron a Jesús: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Y Jesús muy rápido los corrigió y les dijo: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Eso está en Juan capítulo 9, versículos 2 y 3. Jesús es un ejemplo de que alguien puede estar completamente en la voluntad de Dios, puede ser perfectamente justo, puede estar haciendo todo lo que el Señor le pide que haga, y aún así, sin embargo, pasar por un sufrimiento tremendo. Jesús fue juzgado y ejecutado como un criminal, y aún así Él no había hecho absolutamente nada. Él fue la máxima víctima del castigo y del sufrimiento injusto. De este modo, nos dio a nosotros, nos proporcionó a nosotros un modelo para cómo responder ante la persecución injusta. Él es nuestro modelo en la persecución injusta, en el sufrimiento. La naturaleza y las circunstancias del sufrimiento de Cristo nos muestran que es falsa la idea de que si un creyente está sufriendo, está pasando por sufrimiento y prueba, es porque pecó. No, eso o se encuentra fuera de la voluntad de Dios esa persona. No, eso es falso. Si Jesús, que fue el Hijo perfecto de Dios, sufrió tanto, entonces, ¿cómo pueden esperar los creyentes que son tan imperfectos liberarse del sufrimiento? La respuesta es que no podemos, como vemos en 1 Pedro capítulo 2, versículos 20 al 23. Esa teología de cero sufrimiento, si se lleva a su extremo lógico, debe argumentar que Jesús se encontraba fuera de la voluntad de Dios cuando sufrió. Y eso es herético, eso es una herejía. Quiero que analicemos más de cerca el versículo 21 que acabamos de leer en cuanto al significado de dos palabras griegas y cómo el entendimiento de estas palabras nos van a ayudar en nuestra relación con el sufrimiento, con Cristo y el sufrimiento. La segunda parte del versículo dice: dejándonos ejemplo para que sigáis sus pisadas. La palabra traducida ejemplo es upogramón, que literalmente significa por escrito. Se refiere a un modelo puesto bajo la hoja de papel para calcar las imágenes originales y puedan ser duplicadas, como una hoja de calcar. En tiempos antiguos los niños aprendían a escribir haciendo trazos sobre las letras del alfabeto para facilitarles así el aprendizaje y para poder escribirlas más fácil. Cristo es el ejemplo o el modelo sobre el cual los creyentes trazan sus vidas. Al hacerlo, cuando hacemos esto, estamos siguiendo sus pisadas. Ichnesin, en griego, pisadas, significa huellas o rastros. Tanto para los creyentes como para Cristo, las huellas por este mundo son por senderos de padecimiento y dolor y sufrimiento injustos. La idea es un paralelo a la amonestación que nos hace Pablo
cuando dice, y también todos los que quieran vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. 2 Timoteo 3:12. No todos los cristianos van a sufrir de la misma manera, ni el mismo grado, pero aquellos que traten de transitar el camino de la justicia que lleva a la gloria, van a sufrir padecimientos, encontrarán pruebas, adversidades y sufrimiento. Cuando dice el versículo, ¿cuál es? El 22. 22 al principio nos dice, el cual no hizo pecado. El apóstol Pedro cita parcialmente la versión Septuaginta, que es el Antiguo Testamento pero en griego. Está citando Isaías 53, capítulo 9, para describir la reacción general de Jesús ante el tratamiento injusto. El apóstol Pablo, bajo la inspiración del Espíritu Santo, está planteando sencillamente lo que él sabía que los traductores e Isaías querían decir. Primeramente, que Jesús nunca desobedeció la ley. Él no hizo pecado. Jesús reaccionó a las circunstancias más difíciles de persecución injusta con dignidad perfecta y un comportamiento humilde. Y esa es la segunda imagen que nos va a mostrar Pedro en este pasaje, a Jesús como un ejemplo de humildad en el sufrimiento. Veamos entonces, en segundo lugar, Jesús, un ejemplo de humildad. A través de los ojos del profeta Isaías, 1 Pedro, capítulo 22 al 23, nos da una mirada más de cerca de la manera de sufrir de Cristo. Para recalcar, miren los versículos, para recalcar aún más su punto sobre la perfección de Cristo, Pedro citó la última frase de Isaías 53:9, ni hubo engaño en su boca. El primer lugar y el más evidente donde el pecado se muestra, ¿en dónde es? En la boca humana. El propio Jesús ya había enseñado que el corazón habla a través de la boca. Dijo él, porque lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Pedro continúa con sus pensamientos de Isaías 53 en 1 Pedro, en el versículo 23. Esta vez lo extrae del versículo 7 de Isaías 53, que dice, angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Tanto Pedro, no sé si vieron, como Isaías comparan al Cristo que sufre, el buen pastor, con una oveja. Los dos lo comparan con una oveja. Sabemos que las ovejas son criaturas que no son inteligentes ni autosuficientes, pero el diccionario hace referencia a una persona a la que se le llama oveja como alguien que es una oveja, como una criatura inocente, indefensa, o que se apresa o trasquila fácilmente. Esa descripción enfatiza el modelo que nuestro Señor mostró de la resistencia en el sufrimiento. Él revela su humildad cuando se entrega a la merced de sus enemigos. Él se entrega. El planteamiento de Pedro, miren en el versículo 23, cuando le maldecían, se refiere a la naturaleza repetida del maltrato hecho contra Jesús. Está haciendo referencia a que no lo maldicieron una vez, no lo insultaron una vez, sino que continuamente lo insultaban. Si usted recuerda el Calvario, cuando Jesús iba caminando con la cruz, cómo lo insultaban y hijo de fornicación, le estaban diciendo que
Así que vos decís que te visitó el Espíritu. No, eso es mentira, vos sos hijo de fornicación. Y lo insultaron continuamente, no solo una vez. Está haciendo énfasis en eso. Todos los relatos de los evangelios sobre el sufrimiento del Señor recalcan la humildad y el silencio con el que Él recibió tanto maltrato físico como verbal. La mayoría de nosotros nos identificamos con mayor facilidad con el apóstol Pablo. Miren cómo él respondió cuando Ananías, el sumo sacerdote, le ordenó a un soldado que lo golpeara. En Hechos capítulo 23, versículos 3 al 5, dice así. Entonces Pablo le dijo: Dios te golpeará a ti, pared blanqueada. ¿Estás tú sentado para juzgarme conforme a la ley y quebrantando la ley me mandas a golpear? Los que estaban presentes dijeron: ¿al sumo sacerdote de Dios injurias? Pablo dijo: no sabía, hermanos, que era el sumo sacerdote, pues escrito está: no maldecirás a un príncipe de tu pueblo. En esta situación particular, la carne pecaminosa de Pablo se interpuso, pero eso nunca ocurrió con Jesús. Él no respondió. La humildad silenciosa de Jesús se revela en la próxima cita de Pedro de Isaías 53. No respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba. Como Jesús era el Hijo de Dios, Él podía ejercer control total de sus sentimientos y de sus poderes. Él podía haber destruido a todos sus torturadores e inmediatamente podía haberlos mandado al infierno, pero una vez más vemos a Jesús proporcionándonos un ejemplo perfecto de cómo comportarnos en un periodo de tribulación y de crisis injustas. ¿Qué significa en la práctica aprender a sufrir como Jesús? Bueno, Pedro nos dice que nosotros debemos imitar a Jesús, el cual sufrió inocente. El apóstol Pedro vivió muy de cerca con Jesús, por más de 3 años con ellos vivió. Si alguien pudo haber conocido a Jesús en sus pecados, si los hubiera tenido, era Pedro. ¿Han oído ustedes la historia de ese hermano de la iglesia que llega a la casa del pastor y se encuentra con el pastor colocando cuadros en la pared? Y ese hermano pacientemente iba detrás del pastor mientras iba clavando los clavos en la pared. Y ya lo estaba poniendo nervioso al hombre. ¿Por qué me estás persiguiendo a través de toda la casa donde yo voy clavando los cuadros? Porque yo quiero saber cómo usted va a reaccionar cuando se den un dedo. Pedro sabía cómo reaccionó Jesús. Él estuvo ahí todas las veces que los fariseos lo provocaron al Señor durante todo su ministerio. Pedro estuvo ahí. Él estuvo ahí cuando Cristo fue arrestado en el huerto de Getsemaní. Él estuvo ahí cuando Cristo fue flagelado por orden de Poncio Pilato. Él estuvo ahí cuando lo clavaron en una cruz. ¿Y saben qué, mis amados hermanos? En ninguno de esos eventos Cristo hizo pecado ni se halló en su boca engaño. Nunca. Él nunca dijo nada fuera de lugar. Él nunca se expresó con una palabra descompuesta. Él era completamente inocente y aún así sufrió. Y lo que Pedro nos está diciendo es que ese es el ejemplo que nosotros debemos imitar. Debemos seguir ese ejemplo a la hora de enfrentar el maltrato y la hostilidad y el hostigamiento de otros. Mira, mi hermano, cuando vos tengas que atravesar por una situación en la que vos crees que te están cometiendo una injusticia a vos, mirá el ejemplo de Jesús, mirá lo que Él hizo. El ejemplo de Cristo de no decir nada y no responder igual al maltrato injusto nos parece un ejemplo imposible, ¿no es cierto? Pero Pedro nos demuestra cómo Cristo pudo establecer una norma tan alta como esa. Fíjense en el versículo 23, Él encomendaba la causa al que juzga justamente. Encomendar proviene de
paradidomi, que significa entregar a alguien para que se ocupe. Eso significa encomendar. Literalmente Jesús se mantuvo encomendándose a sí mismo y las circunstancias de cada sufrimiento injusto que él padecía a Dios. Este patrón alcanzó su punto culminante cuando Jesús se encontraba en la cruz y dijo, Jesús, clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Cristo se entregó a sí mismo, a Dios, incluso en la muerte. Él sabía que el Padre iba a evaluar todo justamente. Cuando nosotros reaccionamos, cuando nosotros respondemos por cualquier medio, cuando nosotros tomamos venganza, le estamos diciendo a Dios que no confiamos en que Él va a juzgar todo justamente. No creemos que Él se va a encargar de eso. Eso estamos haciendo. Sencillamente necesitamos encomendar nuestras almas constantemente por medio de la fe al cuidado de quien pronunciará un veredicto justo y nos traerá una gloria eterna. En conclusión, hermanos, Esteban y Pablo eran modelos contundentes de cómo los creyentes pueden salir victoriosos de cualquier número de sufrimientos y persecuciones, incluso de la muerte. Pero estos hombres en sí sencillamente tenían puestos sus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. De la misma manera nos es necesario hacer a nosotros. Mi hermano, mi hermana, si vos sos cristiano, Dios va a usar todo lo que Él pueda para hacer que vos te parezcas cada vez más a su Hijo Jesús. Hermanos, en medio del sufrimiento, ¿van a seguir las pisadas de aquel que es nuestro máximo ejemplo en todo? ¿O simplemente van a huir y desperdiciar su dolor? Déjenme hacerles una pregunta y por favor respondan con total honestidad en su corazón, en el tribunal de sus mentes. ¿Alguna vez te ha pasado por la cabeza la idea de irte de la iglesia porque vos tenés problemas con otras personas? Por encontronazos que tenés acá adentro y que tal vez no se solucionaron adecuadamente. ¿Te ha pasado por la cabeza? No estamos hablando de irse por problemas doctrinales o irse a plantar una iglesia en misión. No, hay muchos buenos motivos para irse de la iglesia, pero estamos hablando acá de pensar en buscar otro sitio por problemas relacionales. ¿Saben lo que podemos deducir de las enseñanzas de este texto? Que Dios, en su soberanía, orquesta todas las cosas de tal manera que sin ser autor del pecado, nos permite sufrir por causa de otros para hacernos cada vez más semejantes a Jesús. Dios orquesta todas las cosas de tal manera para que eso pase. Y si vos salís huyendo, estás estorbando la obra de Dios en vos y aún estorbando la obra que Dios puede hacer a través de vos, porque al equiparnos para el sufrimiento, Dios nos está ayudando para poder discipular a otros. Nosotros estamos tratando de formar una comunidad de discípulos que sufren como Jesús para poder ayudar a otros a parecerse cada vez más a Jesús en el sufrimiento. ¿Vos querés ser parte de esto o simplemente vas a salir huyendo? Cristo murió para que vos puedas seguir sus pisadas. Y la evidencia más clara de que vos estás siguiendo sus pisadas es que estás aprendiendo a sufrir como Jesús. Que Dios nos bendiga, hermano, y nos ayude con esta enseñanza a aplicarla en nuestras vidas. Bendiciones.